Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Gerardo y pues te quiero compartir algo que me pasó hace unos meses. La neta, hasta la fecha no me deja tranquilo. Yo trabajo como operador de grúas pesadas, de esas que levantan tráileres o coches accidentados en carretera, sobre todo en tramos serranos, donde casi nadie quiere meterse. Ese día me cayó un servicio bien raro. Me hablaron para retirar un coche volcado en un tramo viejo y olvidado de la sierra. Uno de esos caminos que ya casi ni aparecen en los mapas, pero que algunos todavía usan para cortar camino. Desde que me dieron la ubicación se me hizo raro, porque ese tramo no es de alto tránsito, y menos a esas horas. Era como eso de las 10 de la noche cuando me lancé pa' allá. El camino estaba solo, oscuro, lleno de neblina. Bien pesado, la neta. Mientras iba subiendo, la radio de la grúa empezaba a meter ruidos raros, como cuando se mete estática, pero de repente sonaban como voces entrecortadas. Yo pensé que era pura interferencia normal por la zona, porque ahí casi nunca hay buena señal. Cuando llegué al punto que me marcaron, vi el carro. Era un sedán blanco, completamente volcado de lado, pero lo más raro, estaba casi intacto. O sea, sí tenía raspones y la puerta del copiloto abollada, pero no parecía un accidente grave, al menos no pa' como me lo habían pintado. Me bajé con la lámpara, empecé a checar alrededor, pero no había nadie, nada. Ni conductor, ni pasajeros, ni rastro de que alguien hubiera salido caminando. Llamé a la policía, como es el protocolo, para que llegaran a levantar el reporte antes de mover el carro. Mientras esperaba, me dio por caminar unos metros para revisar la zona, no fuera que alguien se hubiera ido pa'l monte. Y ahí fue donde lo encontré. En la orilla, entre la maleza, había un teléfono encendido. Lo levanté y me di cuenta que estaba reproduciendo un audio, pero no era música, no era una llamada, eran gritos. Gritos de alguien pidiendo ayuda, desesperados, y golpes, como si alguien estuviera encerrado en un lugar, pegando, tratando de salir. Se me heló la sangre, te lo juro. Me quedé un buen rato escuchando, pensando que quizá era un mensaje de alguien que había estado ahí, no sé. Pero lo más cabrón es que el audio estaba en bucle. Se repetía una y otra vez, y el celular no tenía pantalla de reproducción, o sea, no era un WhatsApp ni nada. Solo salía la pantalla negra con el icono de reproduciendo audio. Ahí fue cuando me empezó a entrar un miedo bien feo, porque algo no cuadraba. Me regresé al carro porque ya no me estaba gustando nada lo que estaba sintiendo ahí. Empecé a darle vuelta a todo. Y si había alguien herido, y si se habían ido al monte, pero no había rastro de nada, ni pisadas, ni sangre en el piso, ni siquiera ramas movidas. Me agaché para revisar mejor el coche, y fue cuando me di cuenta de otro detalle que me puso la piel de gallina. La puerta del copiloto estaba cerrada por dentro, y no tenía señales de que la hubieran forzado. O sea, ¿cómo carajo se salió quien fuera que iba ahí? Me fui directo a abrir las puertas de atrás, y cuando levanto el asiento trasero, ahí mero, me topo con algo que me dejó frío. Había un cinturón de seguridad, cortado, pero cortado feo, como si lo hubieran rebanado a la mala. No con tijeras ni navaja, se veía irregular, todo desgarrado. Lo peor no fue eso, lo peor fue que tenía manchas, y no eran de tierra, Nero. Esas manchas eran oscuras, secas, y olían a lo que te imaginas, a sangre. Me quedé paralizado varios segundos, viendo eso, con el estómago hecho nudo. Empecé a pensar mil cosas, que quizá alguien se había accidentado y lo habían sacado ya, o que tal vez era un carro robado, pero luego, otra vez, la pinche radio de la grúa empezó a meter interferencia. Esta vez más fuerte, pero Nero.
Entre los ruidos se escuchaba clarito una voz. Primero pensé que me lo estaba imaginando, pero no. Era una voz como llorando, como temblorosa, diciendo: «No me dejes aquí, no me dejes aquí». Así, bajito, entrecortado, pero constante. Me alejé de la grúa de inmediato, apagué la radio, apagué todo, porque ya sentía que me iba a dar un pinche paro. Me temblaban las manos, neta, y me daban unas ganas de largarme de ahí, pero pues no podía dejar el carro ahí tirado. Tenía que esperar a la policía. Pasaron como 20 minutos eternos, y nomás no llegaban. Volteaba para todos lados, y sentía que alguien me estaba viendo desde la maleza. No veía a nadie, pero era esa sensación culera, bien pesada, como cuando sabes que alguien te está mirando, pero no lo puedes ver. Agarré el teléfono que seguía ahí tirado y por instinto traté de desbloquearlo, pero tenía clave. Lo raro es que, aunque lo apagué, cuando lo prendí otra vez, seguía reproduciendo los pinches gritos. Me metí a la grúa, cerré los seguros y me quedé ahí encerrado esperando. A cada rato volteaba para los espejos retrovisores, porque te lo juro, sentía que en cualquier momento algo iba a salir del monte y se me iba a trepar. Es más, hubo un momento en que juré que vi una silueta cruzar por atrás del carro, pero cuando apunté con la lámpara no había nada. Como a los 5 minutos de eso, por fin vi las luces de una patrulla que venía subiendo por la brecha. Neta que nunca me había dado tanto gusto ver una patrulla en mi vida. Se bajaron 2 oficiales, uno de ellos ya medio veterano y el otro más joven. Me preguntaron qué onda, que si ya había revisado el carro, y yo nomás les dije: sí, pero mejor échenle un ojo ustedes. Hay cosas bien raras aquí. El oficial viejo se me quedó viendo serio, como si ya supiera algo, mientras el joven empezó a revisar el vehículo. Yo les mostré el cinturón cortado y les enseñé el teléfono que había encontrado en la maleza. Cuando puse el teléfono en altavoz, Nero, los gritos seguían ahí. El oficial joven se me quedó viendo pálido, y el veterano nomás suspiró y dijo: «Otra vez aquí». Así, tal cual, «Otra vez aquí». Le pregunté que a qué se refería y solo me dijo: Este tramo tiene historia. No es la primera vez que nos llaman por cosas así». Le pedí que me explicara, pero solo dijo que eso no lo podía comentar en el parte oficial, pero que mejor hiciera mi chamba y me fuera rápido de ahí. El joven seguía como oído, revisando todo, y hasta se le notaba nervioso. Yo le pregunté si alguna vez había venido a este tramo y me dijo que no, pero que su jefe ya le había advertido que, si alguna vez le tocaba, no se separara de la patrulla. Mientras estaban tomando fotos y levantando datos, el radio de la patrulla también empezó a meter interferencia, pero esta vez fue más cabrón. De repente se escuchó clarito, y te lo juro por mi madre, la misma voz llorando: «No me dejes aquí, no me dejes aquí». El oficial joven se puso blanco, volteó a ver al veterano y le dijo: «¿Escuchó eso, jefe?». Y el otro nomás le dijo: «Cálmate, cálmate, tú sigue tomando las fotos». Yo ya no aguantaba estar ahí, neta. Les dije: «Miren, yo ya monté el carro en la grúa, nomás espero que me den luz verde para irme». El veterano me dio el visto bueno y me dijo: «Sí, llévatelo ya, pero no te quedes aquí ni un minuto más». Y cuando me estaba subiendo a la grúa, lo escuché decirle al joven, medio en voz baja: «Y marca pa' que recojan ese pinche teléfono, que no se quede aquí otra vez». «¿Otra vez, Nero?», dijo, «otra vez». En lo que me subía, les pregunté que si sabían qué había pasado con el conductor o con quien fuera que iba en el carro. El veterano nomás me dijo: «Mira, mejor ni preguntes, tú haz lo tuyo, llévate el carro y no te preocupes por lo demás». Neta que eso me dejó peor, porque sentí que sí sabían algo que no querían decirme. Me lancé en corto con la grúa, llevando el carro hacia el depósito que me habían indicado. Pero, Nero, no te miento. Desde que empecé a bajar por esa carretera maldita, la radio de comunicación no paraba de sacar ruidos raros.
Era como un zumbido constante, pero mezclado con voces, como susurros. Y lo peor fue que cada tanto, entre la estática, volvía a escucharse la misma voz, siempre la misma, repitiendo bajito: no me dejes aquí, no me dejes aquí. Iba sudando frío, viendo para todos lados, con los nervios de punta. Me daban ganas de apagar la radio, pero también me daba miedo quedarme incomunicado, por si pasaba algo en medio de la sierra. Y no te voy a mentir, por ratos volteaba al retrovisor y sentía que algo venía atrás. Obviamente no había nada, pero la sensación era tan fuerte que no podía dejar de mirar. Cuando por fin salí del tramo serrano y agarré carretera principal, todo se calmó. La radio volvió a estar limpia, sin interferencias, y hasta me sentí un poco más tranquilo. Llegué al corralón, descargué el carro, y lo más curioso, o raro, o quién sabe cómo llamarle, fue que el encargado del depósito, cuando vio el carro, me preguntó: ¿no es del tramo de la sierra? Le dije que sí, y solo negó con la cabeza y me soltó: puta madre, otro más. Así, seco, como si ya supiera exactamente de qué se trataba. Me dio tanta curiosidad que le pregunté qué onda, que por qué decía eso, y me contestó: ese tramo tiene fama desde hace años. No sé si sean accidentes, asaltos o cosas peores, pero cada tanto aparece un carro ahí, igual que este, volcado, sin nadie adentro, y siempre con algo raro. A veces un celular, a veces una mochila, a veces ropa tirada, pero nunca encuentran a las personas. Nunca. Cuando escuché eso, sentí que me temblaron hasta los dientes. Le pregunté si alguna vez habían sabido qué les pasaba a esas personas, y me dijo: nadie sabe. Lo único que te puedo decir es que los que hemos trabajado años en esto, sabemos que ese lugar no es normal. Hay cosas ahí que no deberían estar, cosas que mejor ni nombrar. Y luego, bajando la voz, me soltó: y pa' que lo sepas, lo que escuchaste en la radio, no eres el primero, ya nos ha pasado antes. Después de eso, te juro que me quedé con la cabeza vuelta loca. Me fui a mi casa, pero toda la noche no pude dormir, con la voz esa repitiéndose en mi cabeza: no me dejes aquí. Cada que cerraba los ojos, sentía que estaba ahí otra vez, parado frente al carro, con el maldito teléfono tirado en la maleza y esos gritos que no se me van a olvidar jamás. Pasaron los días y traté de hacer mi vida normal, seguir con el trabajo como si nada, pero cada vez que me tocaba pasar cerca de ese tramo, aunque fuera desde lejos, la pinche radio empezaba a fallar, siempre, y no falla en ningún otro lugar, solo ahí, y siempre es lo mismo. Primero estática, luego susurros, y al final, clarito, la misma voz: no me dejes aquí, como si estuviera atrapado, como si todavía siguiera ahí, esperando. Una vez me animé a preguntar entre otros operadores de grúas, para ver si a alguien más le había pasado algo parecido. Y fue cuando supe que sí, que no era el único. Un compañero me dijo que hace años le tocó recoger otro carro en el mismo tramo, y que encontró las puertas abiertas, pero adentro, en el tablero, había marcas de uñas, como si alguien hubiera rascado desesperado tratando de salir. Otro contó que mientras estaba levantando un coche ahí, vio a una mujer parada en medio del camino, pero cuando bajó a ayudarla ya no había nadie. Desde entonces, Nero, yo ya no paso por ese tramo de noche, ni aunque me paguen el doble. Prefiero rodear, aunque me aviente 2 horas más de camino. Y te voy a decir algo más. Hace poquito, pasando por ahí en la mañana, con el sol bien alto y todo, la radio volvió a meter estática. Me dije a mí mismo que eran puras mamadas mías, que ya me había sugestionado. Pero justo cuando pasé frente a donde encontré aquel coche, la radio soltó una última interferencia. Y clarito, te lo juro por lo más sagrado, se escuchó una voz, más clara que nunca, diciendo: no me dejes aquí, tú me viste, tú me escuchaste. Y desde ese día,
Cada que prendo la radio de la grúa, aunque esté en cualquier otro lugar, aunque esté en la ciudad, en carretera o en el taller, a veces muy bajito, muy de fondo, vuelve a escucharse esa maldita voz. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Mauricio y te quiero contar algo que me pasó hace un par de años. Una de esas cosas que te marcan, que te cambian la manera de ver ciertos lugares. Yo soy repartidor, de esos que andan todo el día de arriba para abajo, entregando mercancía en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, uno de los lugares a los que voy seguido es un parque industrial que está a las afueras, más para el rumbo de la salida a Querétaro. Ese parque, pues mira, es como cualquier otro, naves industriales, almacenes, bodegas, todos bien ordenados, con sus calles internas y todo el rollo. Pero siempre ha habido un lugar ahí, un depósito que la neta me da mala espina desde la primera vez que lo vi. Es el depósito C, así le dicen todos. Lleva años clausurado, sellado con esas cintas amarillas de peligro y con un montón de letreros que dicen prohibido el paso. La historia que se cuenta entre los choferes y la gente que trabaja ahí es que hace como 10 años hubo un accidente bien feo. Dicen que 3 empleados murieron aplastados por una estructura que se vino abajo mientras estaban haciendo mantenimiento. Según uno quedó prensado, otro cayó en una especie de triturador industrial y el otro dicen que quedó quemado. Desde entonces nadie quiere acercarse mucho a ese galpón y la neta yo tampoco. Siempre que me tocaba ir por ahí, buscaba cómo estacionarme lo más lejos posible de ese lugar. No sé, aunque ya pasaron muchos años. Se siente raro, como pesado el ambiente, como si el aire se hiciera más denso. Hasta los pajaritos evitan posarse por ahí, y eso ya te dice algo. Pero bueno, Nero, esa noche que te voy a contar, pues no tuve de otra. Llegué ya tarde al parque industrial, como eso de las 11 de la noche, y ya no había lugar donde meter el camión. Todo hasta la madre. Lo único que quedaba libre era justo frente al depósito C, y pues ni modo, ahí me acomodé pensando que no iba a pasar nada. Error, carnal. Grave error, pues ya que me acomodé ahí, me puse a hacer lo que siempre hago cuando me toca quedarme en el camión esperando descarga para el día siguiente. Me hice un café, me acomodé en el asiento del copiloto y me puse a ver videos en el cel para matar el rato. Todo tranquilo, la neta. Aunque, eso sí, desde que apagué el motor sentía como que el silencio ahí era más, no sé, más pesado, más incómodo. Lo raro fue que como a la 1 de la mañana empecé a notar un olor bien desagradable. Al principio pensé que era un pinche animal muerto por ahí, no sé, un gato o un ratón que se quedó atorado en alguna parte. Pero no, ese olor no era normal. Era como fierro caliente, como cuando sueldan láminas, mezclado con, no sé cómo explicarlo, pero algo parecido a carne quemada. Y cada que respiraba se me revolvía el estómago. La neta, sí me saqué de onda, pero traté de no hacerle mucho caso. Cerré las ventanas, me acomodé mejor y traté de dormir. Y ahí fue donde empezó lo verdaderamente culero. Porque como eso de las 3 de la mañana, me despertó un ruido bien fuerte. ¡Pum! 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 Como si alguien estuviera golpeando algo metálico. Pero no 1 ni 2 golpes. Eran varios, seguidos, como si alguien adentro estuviera arrastrando cosas pesadas o pateando láminas. Me quedé bien quieto, escuchando. Pensé que tal vez eran ratas o algún vagabundo que se metió, pero esos golpes no sonaban a eso. Sonaban a algo grande, pesado y no paraban. Luego, entre esos golpeteos, empecé a escuchar como un chirrido. Como cuando arrastras algo por el piso, algo metálico, pero al mismo tiempo pesado, como si fueran cadenas o un costal lleno de fierros. Me armé de valor, agarré la linterna y me bajé del camión. Me acerqué despacito hacia una rendija que hay entre las láminas del portón, porque desde afuera, por más que quieras, no puedes ver nada.
Pero ahí, justo entre dos láminas dobladas, se veía una rendija que dejaba pasar un poquito de luz de la luna. Y lo que vi, carnal, se me quedó grabado para siempre. Me agaché, pegué el ojo a la rendija y al principio no veía mucho, solo sombras, polvo en el aire y unos montones de cosas tapadas con lonas viejas. Pero de pronto, entre esas sombras, algo se empezó a mover. Primero pensé que era un perro, pero no, era algo más grande. Vi claramente cómo una silueta arrastraba un costal enorme, pero no como los de basura, no. Era un costal de esos industriales, de los que usan para cargar escombro o material pesado. Lo arrastraba dejando una mancha oscura por todo el piso y te juro que eso no era aceite. El piso, aunque estaba lleno de polvo, se iba manchando de algo más espeso, algo que reflejaba poquito la luz de la luna, como si fuera sangre fresca. Me quedé helado, literalmente con el cuerpo paralizado. Trataba de convencerme de que quizá era un trabajador haciendo limpieza, pero ¿quién chingado se pone a limpiar un depósito clausurado a las 3 de la mañana? No tenía sentido. Y luego el olor, ese olor a fierro caliente y carne quemada, empezó a hacerse más fuerte. Casi me daban ganas de vomitar. De repente la silueta se detuvo. Yo pensé que ya no iba a pasar nada más, pero en eso el costal se movió. Sí, se movió, como si algo adentro estuviera vivo o, no sé, agonizando. Vi claramente cómo el bulto se estremecía, como si alguien tratara de zafarse desde adentro. Y ahí fue cuando sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Empecé a temblar y mi respiración se aceleró tanto que hasta pensé que me iba a dar un paro. Pero espérate, que lo peor vino después. La cosa esa que arrastraba el costal lo soltó, se enderezó y... Te lo juro, Nero, te lo juro por lo que más quieras, esa madre no caminaba normal. No tenía un movimiento de persona, ni de animal. Era como si se deslizara, como si flotara poquitito del suelo, pero arrastrando las piernas, como si no las pudiera levantar del todo. En la oscuridad apenas, y distinguía la forma. Pero lo que más me marcó fueron dos cosas: los brazos larguísimos y la cabeza torcida, como colgando de un lado. En ese momento sentí que si me quedaba un segundo más ahí, me iba a desmayar o algo peor. Me paré de golpe, apagué la linterna y me regresé al camión casi tropezándome. Me encerré, puse los seguros y me metí abajo del volante, tratando de no hacer ruido. Por un segundo hasta pensé en encender el motor y largarme. Pero tenía el camión lleno de mercancía y no podía dejar la chamba botada así nada más. Solo me abracé las piernas, me tapé la boca para no gritar y me quedé ahí, temblando como nunca en mi vida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí hecho bolita, tal vez unos minutos, tal vez media hora. La neta se me hizo eterno. Lo único que escuchaba era mi propia respiración, bien acelerada, y de vez en cuando esos golpeteos metálicos que seguían sonando desde adentro del depósito. De repente, como si algo pesado hubiera caído, se escuchó un estruendo que hizo vibrar el camión. Fue tan fuerte que hasta la alarma del tráiler de al lado se activó, y eso me hizo brincar del susto. Pero lo más culero fue que, justo después de ese ruido, el silencio se hizo total. Un silencio tan pesado que te juro que dolía en los oídos. Pensé que tal vez todo había terminado, pero no. De la nada empecé a escuchar pasos afuera, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el pavimento. Los pasos daban vueltas alrededor del camión despacio, muy despacio, y se detenían justo del lado donde yo estaba escondido. Me quedé aguantando la respiración, con el corazón a 1000 por hora, esperando que fuera mi imaginación, pero no. De repente, ¡pum!, algo golpeó la puerta del copiloto. Un solo golpe seco, tan fuerte, como si alguien hubiera puesto la mano ahí, pero sin intentar abrir, solo, tocando. Ahí fue cuando ya no pude más. Saqué el celular para llamar a la seguridad del parque industrial, pero por alguna maldita razón
No había señal. Y no era que se hubiera ido la red, porque el icono del teléfono estaba normal. Solo que cuando intentaba marcar, la llamada no salía. Se quedaba en intento y luego se cortaba. Hasta traté de mandar mensajes por WhatsApp, pero ninguno se enviaba. Era como si algo ahí estuviera bloqueando todo. En ese momento me sentí completamente solo, atrapado, sin forma de pedir ayuda. De repente, los pasos se alejaron poquito, pero no se fueron. Escuché claramente cómo algo empezó a raspar la lámina del camión, como si alguien estuviera pasando las uñas por todo el costado. Ese sonido agudo, chirriante, se me metió en el cerebro. Sentía que me iba a volver loco. Y mientras eso pasaba, el olor, ese maldito olor a fierro caliente y carne quemada volvió, pero ahora muchísimo más fuerte. Era tan penetrante que hasta me ardían los ojos y sentía que me faltaba el aire. Yo no sabía qué hacer. Estaba bloqueado, temblando, con el cuerpo entumido. En eso, escucho como si algo pesado se arrastrara otra vez, pero ahora del lado de la parte trasera del camión. Me armé de valor, apenas un poquito, y me asomé muy despacio por la rendija de la cortina de la cabina. No vi a nadie, pero te juro que había un rastro oscuro que no estaba ahí cuando llegué. Un rastro que salía directo desde la puerta del depósito y terminaba justo en la parte de atrás de mi tráiler. Y en ese momento entendí que eso, lo que fuera que estuviera ahí, me estaba siguiendo, o peor aún, me estaba esperando. Cuando amaneció, todavía me temblaban las manos, pero me obligué a bajar del camión y revisar la parte trasera, para asegurarme de que todo hubiera sido una pinche pesadilla. Pero no, oh carnal, ahí seguía ese rastro, una mancha oscura, pegajosa, que olía horrible, como a sangre vieja mezclada con aceite quemado. Intenté limpiarla con un trapo que traía en la cabina, pero nomás la embarraba más. Lo peor es que, mientras tallaba, me di cuenta de que la puerta de la caja tenía 3 marcas largas, como si alguien le hubiera pasado unas garras por encima. Eso ya no era imaginación. Ya que terminé mi turno, me fui directo con mi supervisor a reportar el daño en la unidad. Le conté que me habían intentado abrir el camión, pero cuando mencioné que fue ahí, en el parque industrial, justo frente al depósito C, su cara cambió por completo. Se quedó serio. Me miró y me dijo: «Tú no viste nada, Mauricio. Tú no sabes nada, ¿me entiendes? No pongas eso en el reporte. Pon que fue en otro lado. Aquí no queremos broncas». Me quedé helado. Ahí entendí que no era el único que sabía que en ese lugar pasaban cosas raras. Desde ese día, carnal, te juro que nunca más me volví a estacionar cerca de ese depósito. Ni aunque me pagaran el doble. Y no soy el único. Muchos de los que trabajamos repartiendo ahí sabemos que cuando cae la noche, ese lugar se transforma. Es como si algo que está ahí adentro despertara, algo que no quiere que nadie se acerque. Lo más cabrón es que, semanas después, platicando con otro trailero, me contó que una vez, de madrugada, vio cómo alguien salía arrastrándose desde la rendija del portón y que dejó un costal tirado afuera. Cuando fue la seguridad a revisar, el costal ya no estaba. Hasta la fecha, cada vez que me toca ir a ese parque industrial, aunque ya sea de día, en cuanto paso cerca del depósito C, me vuelve ese pinche olor a fierro caliente y carne quemada. Y no es mental, no es que me lo imagine, es real. Es un olor que se te mete hasta los huesos, que te revuelve el estómago, que te hace querer salir corriendo. Y cuando lo huelo, solo pienso en una cosa, en lo que sea que está ahí adentro. Sigue ahí. Nunca se fue, nunca se va. Ya me he acostumbrado a vivir con eso, pero no te voy a mentir. Hay noches en que me despierto de golpe, sudando frío, sintiendo que alguien está parado junto a la puerta de mi casa, oliendo a quemado. A veces me pregunto si lo que vi aquella noche realmente se quedó en ese depósito, o si algo se me pegó, algo que anda siguiéndome desde entonces.
No lo sé, y la neta, tampoco quiero averiguarlo. Así que, si alguien que escuche esto trabaja manejando, repartiendo, o le toca ir seguido a esos parques industriales, nomás les digo una cosa. Si algún día pasan por el depósito C y de repente les llega un olor a fierro caliente y carne quemada, no se detengan, no miren, no pregunten, sigan de largo, porque hay cosas que es mejor nunca saber qué son. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Víctor y te quiero compartir algo que me pasó hace como un año y que hasta la fecha no he podido olvidar. La neta, sigo pensando si fue algo sobrenatural o si simplemente mi mente me jugó una broma bien pesada. Pero la verdad es que no encuentro ninguna explicación lógica y mira que soy bien escéptico para esas cosas. Trabajo haciendo mantenimiento en torres de telecomunicaciones, ya sabes, esas antenas enormes que ves a lo lejos en los cerros o en zonas rurales. Mi chamba es pesada, pero me gusta, aunque después de lo que viví, la pienso 2 veces antes de aceptar ciertos servicios. Ese día me tocó ir a una torre que está en un rancho abandonado, a como unos 40 minutos del pueblo más cercano. Es una zona bien aislada, puro monte, y la carretera para llegar es de terracería y está toda jodida. Me hablaron de emergencia porque uno de los radios bases estaba fallando y según si no se arreglaba, se quedaban sin señal varias comunidades. Me dijeron que era urgente y que no podían esperar a que amaneciera. Yo la neta no quería ir, pero pues uno necesita la lana, así que agarré mi camioneta, metí el equipo y me lancé para allá como a la 1 de la mañana. Cuando llegué, todo estaba completamente oscuro. Ni luz de luna había, estaba nublado y el aire se sentía bien raro, como pesado, como si algo te estuviera observando. Pero bueno, no le di importancia. Pensé que eran cosas mías. Estacioné la camioneta justo al pie de la torre. Me puse el arnés, agarré las herramientas y empecé a subir. Pa' esto. Ya estoy acostumbrado a trabajar de noche, no es la primera vez, y nunca me había pasado nada extraño. Hasta esa vez. Ya estaba como a unos 20 metros de altura, checando los equipos, cuando de reojo vi algo moverse abajo, junto a mi camioneta. Al principio pensé que era un perro o algún animal, pero cuando volteé bien, vi claramente la silueta de una persona caminando alrededor de la troca. Me quedé congelado. Güey, porque ese lugar está a kilómetros de cualquier casa. No había manera de que alguien estuviera ahí a esas horas, en medio de la nada. Me quité los audífonos de seguridad para escuchar bien y neta, no se oía nada, más que el viento. Lo primero que hice fue agarrar la radio que traigo siempre colgada y empecé a llamar al operador de la central, para que me apoyara o por lo menos supiera qué estaba pasando. Pero en cuanto presioné el botón, en vez de escuchar la voz del operador, lo único que salió fue un sonido bien raro, como estática mezclada con susurros, güey. Como si alguien estuviera hablando bajito, pero no se entendía ni madre. Le movía las frecuencias. Intenté varias veces y siempre era lo mismo, pura estática y esos pinches susurros que se escuchaban más cerca cada vez. En ese momento sentí cómo se me enchinó la piel, pero feo, güey. Hasta me empezaron a temblar las manos. Me asomé de nuevo hacia abajo y esa cosa seguía ahí, dando vueltas alrededor de la camioneta, como si estuviera revisándola o no sé. Lo más raro es que no caminaba normal, o sea, no era un paso de persona común. Parecía que se deslizaba tantito como arrastrando los pies, pero sin hacer ruido. Y aunque trataba de verle la cara, nomás no podía. Era una pinche silueta negra, como si fuera la sombra de alguien, pero más oscura que la noche misma. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza. Pensé que a lo mejor era algún ratero o algún loco del monte, pero ¿cómo? Si para llegar ahí necesitas forzosamente un vehículo y no había ningún otro más que el mío. Me entró un miedo que no te puedo explicar, pero al mismo tiempo no podía bajarme así nomás. Porque si era alguien peligroso, me iba a agarrar en curva.
Decidí quedarme arriba, desde ahí tenía más ventaja para ver todo. Así que seguí checando los radios, pero con un ojo en la chamba y el otro en esa cosa. Después de unos minutos, el ambiente se puso todavía más pesado, como si el aire se hubiera hecho más denso, más espeso. Empecé a escuchar un zumbido bien raro, como si algo vibrara en el aire, pero no era de los equipos. Era diferente, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. De repente, la sombra se quedó quieta, justo frente a la cámara que tengo instalada en la defensa de la camioneta, y te lo juro, sentí como si me estuviera mirando, aunque no tenía cara, no tenía ojos ni nada, pero la postura, la forma en que se paró, era como si supiera que yo la estaba viendo desde arriba. Me temblaban las piernas, güey, y lo peor es que estando a esa altura, si me ganaba el pánico y me caía, me mataba. Así que respiré hondo. Traté de concentrarme y agarré el celular para ver si había señal, pero no, ni una rayita, cosa rara, porque esa torre precisamente es la que da servicio en esa zona. Fue en ese momento cuando me acordé que la cámara de la camioneta graba todo, así que pensé, bueno, si salgo de esta, mínimo voy a tener pruebas de que no me lo imaginé. De repente, la sombra empezó a dar otra vuelta alrededor de la troca, pero esta vez más rápido, como si se hubiera desesperado. Hasta pateó una piedra, o al menos eso me pareció, porque escuché cómo algo chocó contra el chasis de la camioneta. Ahí sí me paniqué más, y traté de volver a usar la radio, pero nada. Seguía la pinche estática, y ahora los susurros sonaban más claros, como voces de niños hablando entre ellos, pero diciendo puras cosas que no entendía, como si fuera otro idioma, o algo que no es de este mundo. Pasaron como 5 o 10 minutos, no estoy seguro, pero se me hicieron eternos. De repente, la sombra se detuvo otra vez, justo del lado donde está la puerta del conductor, y ahí se quedó, inmóvil, como si estuviera viendo hacia el interior de la camioneta. En ese momento me entró un terror bien culero, porque dejé la llave puesta en la ignición, como siempre lo hago, para tener las luces de emergencia prendidas. Me empezó a entrar la paranoia de que esa cosa se fuera a meter o, no sé, que me hiciera algo desde allá abajo. Pensé en bajar a madres y subir de nuevo a la camioneta para largarme de ahí, pero, neta te lo juro, mis piernas no me respondían. Estaba como paralizado del miedo y para acabarla de chingar. El viento empezó a soplar bien fuerte, pero no era un aire normal. Era un aire frío, helado, que te cala hasta los huesos. Y lo más cabrón es que mientras ese viento soplaba, los susurros en la radio subieron de volumen. Se escuchaban más claros, más cercanos, como si alguien me hablara directamente al oído. No sé cómo explicártelo, pero no eran voces humanas, o al menos no como las conocemos. De pronto, de la nada, las luces de la camioneta parpadearon 2 veces y luego se apagaron, así, de golpe. Ahí fue cuando ya me empecé a paniquear feo. Pensé que se le había acabado la batería, pero la neta no tenía sentido, porque la batería estaba casi nueva. En ese momento me acordé que traía una lámpara de cabeza, así que la prendí para ver mejor desde arriba. Busqué con la luz por todos lados y cuando la apunté hacia la sombra, esa cosa se movió, pero no caminó. No dio pasos normales, sino que se despegó del suelo, como si flotara tantito y se fue deslizando hacia la parte trasera de la camioneta. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era una persona, güey. No podía ser. No se movía como un ser humano, no hacía ruido al pisar, ni respiraba, ni nada. Era solo un bulto oscuro, pero con una presencia que te hace sentir un miedo tan fuerte que parece que te aprieta el pecho, que te paraliza. Te juro que sentía que me iba a dar un paro ahí mismo. Y mientras esa cosa se iba hacia atrás de la troca, escuché claramente un golpe seco, como si hubiera abierto la puerta de la batea. No sé cómo lo hizo, pero la batea estaba cerrada con seguro. Y aún así, sonó como cuando alguien la baja de golpe. Me asomé todo lo que pude desde donde estaba, tratando de ver qué estaba haciendo. Y no manches, ahí fue,
cuando esa cosa se quedó quieta, pero ahora justo mirando hacia la cámara de reversa. Y aunque no tenía cara, ni ojos, ni boca, te juro que pude sentir que me estaba viendo, que sabía perfectamente que yo estaba ahí arriba, mirándolo. La pinche lámpara empezó a parpadear como si se le estuviera acabando la pila, y justo en ese momento la radio soltó un grito. Sí, un grito como de mujer, desgarrador, que me heló la sangre. No sé de dónde salió, si de la radio, del aire o de mi cabeza, pero fue tan real que casi suelto las herramientas. Después de ese grito, te lo juro, sentí que ya no iba a salir de ahí. Me empecé a desesperar y aunque me temblaban las manos, terminé de hacer la reparación a lo güey, solo lo necesario para que el equipo no se fuera a caer. Ya no me importaba si quedaba bien o mal, yo solo quería bajar y largarme de ahí como fuera. Me descolgué de volada, casi brincando escalones, y cuando iba a la mitad volví a buscar la sombra, pero ya no estaba a la vista. Eso me dio más miedo todavía, porque ya no sabía si se había ido o si estaba esperando que yo bajara. Cuando llegué al suelo, me quedé quieto unos segundos escuchando. No se oía nada. Güey, solo el viento y ese silencio raro que parece que te grita en la cabeza. Me acerqué a la camioneta despacito, con el corazón a 1000, y lo primero que noté fue que la puerta de la batea estaba abierta, pero no había nada adentro. Revisé todo alrededor con la lámpara y no había señales de que alguien hubiera estado ahí, ni huellas, ni ramas movidas, nada. Como si nunca hubiera pasado, pero yo sabía que no me lo estaba imaginando. Me subí en friega, cerré con seguro todas las puertas y traté de encender la camioneta. Y nada, no prendía. Giraba la llave y solo se escuchaba el clic, clic, como cuando no hace contacto, pero la batería no podía estar muerta. Me empecé a paniquear más. Le pegué al volante, le grité de coraje, y fue entonces cuando, sin que yo hiciera nada, el estéreo se prendió solo, pero no sonaba música. Se escuchaban los mismos pinches susurros que había oído en la radio, pero ahora más claros, como si fuera gente hablando justo detrás de mí. Me giré de golpe para ver el asiento de atrás, y no había nadie. Apreté los ojos, respiré hondo y giré la llave otra vez con toda la fuerza del mundo. Y ahora sí, encendió. En cuanto arrancó, metí reversa y salí hecho madre de ahí, sin fijarme si venía alguien o no. Los faros apenas iluminaban el camino porque seguían parpadeando raro, como si fallaran, pero con eso me bastaba. Conforme iba avanzando por la terracería, los susurros se fueron apagando poco a poco, hasta que al fin el estéreo se apagó solo. Ahí fue cuando sentí que ya estaba dejando atrás esa cosa, o al menos eso creí. Manejé como loco hasta llegar a la carretera, y ahí ya me tranquilicé un poco, pero el susto no se me quitaba. Lo primero que hice fue agarrar el celular y revisar si ya tenía señal, y sí, ya había. Así que llamé a un compa que trabaja conmigo y le conté por encima lo que había pasado. Me dijo que me fuera directo a la oficina para que checáramos las cámaras de la camioneta, porque la neta, él no me creía mucho. Pensaba que a lo mejor era un ratero o algún vago. Le dije que no, que eso no era humano, que lo que vi no tenía sentido, pero pues ni modo, tenía que comprobarlo. En cuanto llegué a la oficina, lo primero que hicimos fue descargar las grabaciones de las cámaras de la camioneta. Yo estaba nervioso, hasta me sudaban las manos, porque en el fondo no sabía si quería ver lo que había quedado grabado, pero parte de mí necesitaba saber que no me estaba volviendo loco. Mi compa puso el video en la pantalla grande que tenemos para revisar los equipos, y empezamos a verlo desde que llegué al lugar. Al principio todo normal. Se ve la camioneta estacionada, yo bajando con mis herramientas y subiendo a la torre. Pasaron unos minutos y justo cuando recordaba que había visto esa cosa, ahí apareció. Güey, neta, se me enchinó la piel hasta la cabeza. En el video se ve claramente una sombra negra, como un bulto amorfo que se mueve alrededor de la camioneta. Pero aquí viene lo peor.
No tiene forma humana. Es como si fuera un humo espeso, pero negro, con partes que se estiran y otras que se encogen, y de repente da como sacudidas, movimientos raros, como si le costara mantenerse en una sola forma. No camina, no flota, más bien parece que parpadea de un lado a otro, como si se desvaneciera y apareciera unos metros adelante. Lo más cabrón fue cuando se para frente a la cámara del cofre. Se queda ahí, inmóvil, y en la imagen no hay rostro, no hay ojos, pero se nota claramente que está mirando directo al lente. Es una sensación bien fea, como si aunque no tenga cara, esa madre supiera perfectamente que la estás viendo, o peor, que te está viendo a ti, y luego, de la nada, la imagen se distorsiona, se llena de estática por unos segundos, y cuando regresa, la sombra está del otro lado, como si se hubiera teletransportado. Revisamos el audio del video y justo cuando las luces de la camioneta parpadean, se escucha clarito el mismo grito que yo había oído allá arriba. Un grito agudo, desgarrador, como de una mujer, pero con un eco raro, como si viniera de un túnel o de otro lugar, o de otro plano, no sé. Mi compa se quedó pálido. Güey, hasta se quitó los audífonos y me dijo, no mames, esto no es normal, esta madre no es de aquí. Y lo que terminó de chingarnos fue que cuando la sombra se va hacia la parte trasera de la camioneta, en el video nunca se ve que abra la batea. Simplemente desaparece y luego aparece del otro lado. Después de eso, no quise ni volver a ver el video. Lo guardamos en una memoria y, para serte sincero, hasta la fecha no he tenido el valor de revisarlo de nuevo. A los 2 días, cuando pasé reporte del servicio, pedí que me cambiaran de zona y desde entonces no he vuelto a subir a ninguna torre que esté en lugares tan alejados. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero de lo que estoy seguro es que no era una persona y tampoco era un animal. Era algo que no debería estar ahí, algo que no es de este mundo. ¿Qué tal, Nero? Saludos desde Veracruz. Me llamo Armando y quiero contarte algo que me pasó hace como 3 meses. Y la neta, desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Yo trabajo como guardia nocturno en una planta de reciclaje que está como a las afueras del pueblo, ya pegado casi a la carretera. Es de esos lugares que en el día están llenos de ruido, de máquinas, de camiones entrando y saliendo, pero en la noche, no. En la noche esa madre parece un cementerio. Nomás se escucha el aire y de vez en cuando los fierros crujiendo. Mi chamba siempre ha sido medio aburrida, ¿pa' qué te miento? Nomás dar rondines cada hora, checar que no se metan rateros o vagabundos y que ninguna máquina se quede encendida. Lo normal, pues. Ya estoy bien acostumbrado. De hecho, a veces hasta me ponía mis audífonos o me ponía a ver videos en el cel para matar el tiempo. Pero esa noche fue diferente. Desde que entré, como que sentí el ambiente raro. No sé cómo explicarlo, Nero. Como si el aire estuviera más pesado o como si te anduvieran observando. Ya sabes, esa sensación bien fea que nomás no te deja en paz. Eran como las 2:15 de la madrugada cuando me tocaba el tercer rondín. Agarré mi lámpara, mi radio y me fui caminando para el área de las compactadoras, que es donde más seguido se quedan cosas mal apagadas. Apenas iba llegando cuando escuché que una de las máquinas estaba funcionando. Pero no era un ruidito leve, no. Se escuchaba como cuando están triturando algo grande, pesado. Me saqué de onda porque a esa hora todo debería estar muerto. Literal, ningún operador trabaja de noche. Me fui acercando despacio, con la lámpara apuntando, y efectivamente la compactadora estaba encendida. Lo más raro es que no había nadie cerca, ni luces prendidas, nada. Me agaché para revisar el interruptor principal, y pues sí, estaba abajo, como si estuviera apagada, pero la máquina seguía funcionando. En ese momento se me empezó a enchinar la piel, te lo juro. Pensé que a lo mejor era una falla eléctrica, que a veces pasa, así que intenté desconectarla directo desde el cableado. Cuando me acerqué más,
vi que algo sobresalía del compartimento donde se echa el material. Nero, era una mochila toda manchada, como sucia de aceite de tierra o yo qué sé. Pensé que alguien la había tirado ahí por error, o tal vez algún vagabundo se metió a dejar basura. La jalé, costó un poco sacarla porque estaba medio atorada entre unas láminas, y apenas la tuve en las manos sentí un escalofrío horrible. Estaba pesadita. Me fui para una de las mesas que hay ahí cerca, la puse y la abrí. Lo que vi adentro no se me va a olvidar jamás. Adentro de la mochila había cosas bien raras. Primero saqué una chamarra, como de mezclilla, toda rasgada y sucia. Luego unos tenis, pero no eran pares, eran dos tenis distintos, como si los hubieran metido al aventón. También había un estuche de lentes, un llavero con una figurita de San Judas y lo que más me sacó de onda, un montón de hojas sueltas, como arrancadas de un cuaderno. Estaban todas dobladas, algunas medio rotas, pero lo más cabrón fue cuando vi la credencial que estaba hasta el fondo. La saqué y en cuanto vi el nombre, me quedé frío. Era la credencial de un chavo que había desaparecido hacía como 2 semanas en un pueblo que está a unos 20 minutos de aquí. Eso había salido en las noticias locales, incluso hasta en Facebook anduvieron rolando la foto del morro. Yo me acordaba bien, porque hasta mi esposa me lo comentó, que qué miedo, que cómo estaba la cosa por acá. El nombre era el mismo, la cara igualita, no había forma de que me equivocara. En ese momento me temblaron las manos, sentí un hueco en la panza, como cuando algo te cae, pero bien pesado, bien culero. Lo primero que pensé fue en llamar a mi jefe por radio, pero la neta me dio miedo que no me creyera, o que me fuera a regañar por andar hurgando. Mejor marqué directo a la patrulla del pueblo, les expliqué como pude lo que había encontrado y, la neta, se escucharon igual de sacados de onda que yo. Me dijeron que no moviera nada, que asegurara la zona y que en menos de 10 minutos llegaban. Y sí, no tardaron. Llegaron 2 municipales y un ministerial que andaba de guardia también. Revisaron todo, tomaron fotos y se llevaron la mochila para la comandancia. Yo pensé que hasta ahí quedaba el asunto. Me tomaron mi declaración, me preguntaron si había visto a alguien, si noté algo raro y pues no. Les dije que nada, que todo estaba vacío cuando llegué. Me dijeron que iban a revisar las cámaras, que eso les iba a ayudar mucho. Me fui a mi caseta, me eché un cigarro para calmarme, pero la neta me quedé toda la madrugada con ese maldito nudo en la garganta. No dejaba de pensar en que tal vez, no sé, alguien estuvo ahí hace poquito, minutos antes de que yo pasara. Al día siguiente me llamaron para preguntarme otra vez los detalles. Me dijeron que la mochila sí era del chavo desaparecido, que la familia la reconoció, pero lo que me dejó más helado fue que los policías me contaron que dentro del cuaderno, bueno, lo que quedaba de él, encontraron como puras hojas arrancadas, algunas con dibujos raros, como símbolos, figuras, y que parecía que alguien había querido borrar o destruir algo. No me quisieron decir mucho más, solo que seguían investigando y que, si veía algo raro, les avisara de volada. Pasaron como 4 días y pues la neta ya andaba medio más tranquilo, aunque con la espinita bien metida, porque yo sabía que eso no había sido normal. De todos modos, seguí con mi chamba como siempre, hasta que una noche, ya como a las 3, estaba en la caseta revisando las cámaras, no más por rutina. Me dio curiosidad checar la grabación de la noche en que encontré la mochila, no más para ver si se veía quién la había dejado ahí. Y ahí fue donde empezó lo más raro de todo, güey. Empecé a adelantar el video, viendo los minutos antes de que llegara al área de las compactadoras. Todo se veía normal. Yo haciendo rondín, las luces prendidas, las sombras de las máquinas moviéndose. Pero de repente, el video hace un salto, como si alguien hubiera cortado unos 5 o 6 minutos, así, de la nada. Primero pensé que era un error del sistema, pero me fui al reloj de la cámara y sí, había un hueco. Justo el tramo donde debía haber visto quién dejó esa pinche mochila. Me regresé varias veces para checar,
para ver si era bronca del software o algo. Pero no, Nero, esa madre estaba borrada a propósito, no había de otra. Lo más cabrón es que justo antes de que se corte la grabación, se ve una sombra que pasa por una de las esquinas como alguien caminando rápido. Pero no hay forma de saber si era una persona o qué. Nomás se ve la silueta, oscura, medio encorvada, como si trajera algo cargando. Y ¡pum!, se corta. Cuando vuelve la imagen ya se ve la compactadora sola funcionando y yo entrando en cuadro con la lámpara. O sea, todo lo demás quedó grabado, menos ese pedazo. Neta se me bajó la sangre, me quedé como tonto, viendo la pantalla preguntándome quién fregados puede haber hecho eso. Pa' colmo, las cámaras son internas, no tienen conexión a internet ni acceso remoto, solo se revisan desde la planta. Así que no había forma de que alguien desde afuera las hackeara ni nada. Esa misma noche llamé al encargado de sistemas, que es un don que vive cerquita de la planta, y le pedí que viniera para que checara el sistema. Llegó como en media hora, todo adormilado, pero cuando le expliqué, se puso serio. Revisó los registros y me dijo algo que me heló hasta los huesos. Aquí no hay errores, Armando. Nadie entró al sistema. No hay registros de acceso. Ni siquiera tú habías abierto esta carpeta desde esa noche. O sea, ese pedazo no está. Como si nunca hubiera existido. Y no había forma de borrarlo sin que quedara rastro. A partir de ahí, ya no volví a estar tranquilo en esa planta. Las noches se me hicieron eternas, con una sensación bien culera, como si todo el tiempo hubiera alguien ahí, escondido, mirándome desde cualquier rincón. Lo peor es que, empezando esa misma semana, empezaron a pasar cosas raras, cosas que antes nunca. Por ejemplo, de repente se encendían solas unas luces que normalmente se quedan apagadas. O escuchaba pasos claritos, pasos de bota pesada, como si alguien estuviera caminando entre los montones de fierro viejo o entre las tarimas de plástico. Y lo más cabrón, güey, es que cuando salía para ver qué onda, no había nadie. Pero el sonido ahí seguía, como si alguien se detuviera apenas yo cruzaba la esquina. Una madrugada incluso, me aventaron una pinche tuerca desde no sé dónde. Cayó a unos 2 metros de mí, rodando. Y te lo juro, Nero, que en ese momento pensé, Nel, ya valió madre, aquí hay algo que no es normal. Quise hacerme el fuerte, decir, a lo mejor fue el viento, pero no, la neta, uno sabe cuando las cosas no son normales. Ese mismo día le marqué al encargado de mantenimiento y le pedí que me ayudara a revisar las cámaras, pero desde la bodega principal. ¿Y qué crees, Nero? Otra vez, otro maldito salto en la grabación, justo cuando se escucha el madrazo de la tuerca. Neta, ya era demasiado. Mi mente ya estaba haciendo cortocircuito. ¿Quién o qué carajos estaba manipulando todo eso? Porque ya no era un fallo, no era casualidad. Eran cortes exactos, en momentos precisos. Como si alguien o algo no quisiera que se viera lo que pasaba. Empecé a hablar con algunos compañeros de otros turnos, para ver si alguien más había notado algo. Y no faltó el que me dijo que desde hace años se decía que en esa planta habían pasado cosas raras. Que un trabajador murió ahí hace como 15 años, aplastado por una de las compactadoras. Que, según, nunca quedó muy claro si fue accidente o si alguien lo empujó. Que desde entonces, en las madrugadas, varios han escuchado cosas, han visto sombras, o que las máquinas se prenden solas, pero que nadie decía nada porque, pues ya sabes cómo es la banda, mejor calladitos para no perder la chamba. Con toda esa información, ya no sabía si estaba lidiando con algo sobrenatural, con alguien que se estaba metiendo a la planta a propósito, o con las dos cosas. Pero lo que terminó de romperme fue una madrugada en la que, sin ninguna explicación, la alarma del área de compactación se activó sola. Fui corriendo porque pensé que se habían metido y cuando llegué, la mochila. La misma mochila que se habían llevado los ministeriales. Estaba otra vez ahí, en el mismo lugar, igual de sucia, igual de maltratada,
como si nunca se la hubieran llevado. Cuando vi la mochila ahí, Nero, te juro que las piernas no me respondían. Me quedé como pasmado, nomás viendo esa madre, como si me hubiera hipnotizado. Mi primer instinto fue no tocarla ni acercarme. Saqué el celular, le tomé fotos, le grabé video y de volada marqué a la patrulla. Les expliqué que la maldita mochila había aparecido otra vez y que no entendía cómo, porque según eso ellos se la habían llevado. Los policías llegaron como en 15 minutos y cuando les mostré dónde estaba, ¿qué crees? Ya no estaba. Desapareció. Ellos me miraban como si yo estuviera loco. Me dijeron, ¿seguro que aquí la viste? Y yo, segurísimo. Hasta les enseñé las fotos y el video, pero, Nero, cuando reviso el cel no había nada. Ni una pinche foto, ni un segundo de video. Todo desaparecido. Me empezó a temblar la voz, la neta, porque me di cuenta que lo que fuera que estaba pasando ahí iba más allá de cualquier explicación lógica. Uno de los policías hasta se me quedó viendo raro, como si estuviera dudando de mi salud mental. Pero el otro nomás bajó la mirada y me dijo bajito, no eres el primero al que le pasa esto aquí. Después de eso, ya no aguanté más. Fui con mi supervisor al día siguiente y le pedí que me cambiara de turno, que ya no podía seguir de noche. Le expliqué lo que pude, sin sonar tan loco, pero creo que entendió porque ni me preguntó mucho. Me pasó al turno de la mañana, y aunque me sentí un poco más tranquilo, la verdad es que ya no volví a sentirme seguro ahí. Cada vez que paso cerca del área de las compactadoras, siento que algo me sigue con la mirada, como si hubiera quedado algo pegado a mí desde esa noche. Unas semanas después, me enteré por un compañero que el caso del chavo desaparecido no avanzó en nada, que nunca encontraron su cuerpo, ni pistas, ni nada más que la mochila. Bueno, la que encontraron al principio, porque según esto lo demás nunca existió. Las hojas, los objetos, todo lo que yo vi simplemente desapareció del expediente. Hasta me dijeron que los familiares del chavo dejaron de venir, que nomás dejaron las cosas en manos de Dios porque la policía no les dio respuestas. Y te voy a ser bien honesto, Nero. Hasta la fecha no sé qué fue lo que vi esa noche. No sé si fue una entidad, algo que no es de este mundo, o si la planta guarda secretos más oscuros de lo que cualquiera de nosotros se imagina. Lo único que sé es que esa mochila no llegó ahí por accidente, y que si alguna vez te toca pasar de noche cerca de una planta como esa, mejor ni voltees.